Señor nuestro Dios, te agradecemos por tu gracia y misericordia en nuestras vidas. Te agradecemos también, Padre Santo, por un día más de vida, por este aire que podemos respirar y principalmente el día de hoy, Señor, porque podemos reunirnos a través de este medio como iglesia para escuchar de tu santa palabra, Señor. Ayuda al pastor a que, a que tenga discernimiento y sabiduría y pueda traernos de tu palabra de la mejor manera, Señor, de una manera clara y sencilla, y que cada uno de nosotros pongamos nuestro interés y dediquemos nuestro tiempo solo para alabarte, solo para glorificarte y para tratar de acercarnos más a ti, Señor. Ayúdanos en todo momento, Señor, a que todo lo que aprendamos en esta prédica podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de nosotros y danos la paz que necesitamos, Señor. A veces tenemos días difíciles y buscamos soluciones en otros lados, por otros medios, Señor, donde nosotros sabemos, Señor, que a través de tu palabra, a través de la oración, podemos conseguir esa paz en ti, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Lectura de la Sagrada Palabra de Dios. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén.
Gracias, Padre Santo, por este tiempo que después de verte alabado, Señor, podamos ser confiados en tu soberanía, en quién eres, Señor, día a día. Padre amado, en este tiempo, en esta hora, te pedimos que a través de la predicación de tu Evangelio sigamos creciendo en el pleno conocimiento de nuestro amado Señor, y así podamos vivir conforme a tu palabra, Señor, tanto de palabra y tanto de obra, Señor, porque nos has llamado de antemano a buenas obras, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en medio de todo lo que estamos pasando en el mundo, Señor, como familia, Señor, aún como iglesia, Padre, sabiendo de que cada uno de nuestras vidas está en tu poder, Señor, que te pertenecemos, Padre amado. Ayúdanos a confiar más en ti. Ayúdanos, Señor, a que podamos darte la gloria en todo tiempo, que nuestra vida refleje, Señor, el amor día a día que pones en nosotros, Señor, por ti y por nuestros hermanos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la predicación de tu palabra, Señor, sabiendo que solo a través de ella, Señor, te vamos a conocer. Solo a través de ella somos llenos del Espíritu Santo, Señor, para andar en el Espíritu. Gracias, Padre amado, te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento veo en mí, y nada me falta, pues todo provees. Grande
Buenos días, hermanos. Vamos a continuar glorificando a Dios a través de su palabra. Hoy día vamos a estar en Colosenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Y el título de la prédica es Creando nuestros hijos para la gloria de Dios. Entonces entramos en la lectura. Dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Oramos. Dios, gracias por este día maravilloso que tenemos de magnificar tu nombre y conocerte un poquito más. Queremos agradecerte a través de nuestra vida, porque tú eres santo, nosotros también deberíamos ser santos. Ayúdanos para conformar nuestra vida a tu palabra. Que nosotros, protégenos, que nosotros no caemos en orgullo y error, Señor. Queremos agradarte a través de nuestras vidas. Queremos glorificar tu nombre. Queremos aprender más de quién tú eres, Padre. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Pablo continúa mostrando la práctica de la vida cristiana. Y primero, como iglesia, y ahora se centra en el hogar. Nuestras relaciones deben cambiar para honrar a Dios. Y empezando por el hogar. Y como cristianos, ¿cómo cambian nuestras relaciones con nuestros hijos y cómo deberíamos criarlos? Entonces, antes de continuar, hay algunas verdades fundamentales que los padres deben entender en las que basamos nuestras prácticas. El primero, Dios es el autor y sustentador de la vida y hacemos todas las cosas para su gloria, incluyendo la crianza de nuestros hijos, que era y sigue siendo parte del plan de Dios antes y después de la caída. Segundo, los padres cristianos éramos pecadores, salvados por fe en Cristo y puesto en el pacto de la gracia en cual nosotros operamos. El término pacto significa un compromiso entre dos o más partes que se unen para hacer un contrato, de acuerdo con promesas, con privilegios, con responsabilidades. Entonces, nosotros fuimos elegidos por Dios, redimidos por Cristo y regenerados por el Espíritu Santo, y como resultado entramos en el pacto con Dios según su voluntad. Y en ese pacto hay responsabilidades, y una de nuestras responsabilidades es criar a nuestros hijos dentro de ese pacto. Por ejemplo, un extranjero que vive en el Perú debe cumplir con las leyes del país. No importa que no haya nacido acá. El hecho que vive en el país está obligado a sus reglas. Un cristiano está obligado por el pacto de gracia y nuestros hijos son parte de ese pacto por relación a sus padres. Eso no significa que son salvos por ella, pero sí reciben los beneficios de estar en un ambiente saturado, lleno del Evangelio. Tercero, los padres son llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes de su hogar. Un profeta enseña la palabra de Dios. Un sacerdote ora por su pueblo y un rey gobierna sobre ellos. Entonces, las responsabilidades de los padres caen dentro de estos parámetros con la intención de criarlos para que temen al Señor. Cuarto, los niños son pecadores que necesitan gracia. Y esa gracia se encuentra en Jesucristo. Dios permite que tengamos hijos para mostrarnos cuánto lo necesitamos. Una vez más, Dios permite que tengamos hijos para mostrarnos cuánto lo necesitamos a Él, a Dios. Entonces, sea paciente con ellos, amorosos, diligentes para llevarlos a Cristo y edificarlos en la palabra, pero más importante, para depender de Dios. Quinto y el último, los hijos son la responsabilidad de los padres ordenado por Dios, pero no nos pertenece a nosotros, sino a Él. Un día nuestros hijos van a salir de nuestro hogar y ya esperamos eso. Pero un día nuestros hijos van a estar enfrente del trono de Dios. Entonces debemos hacer todo lo posible para invertir en ellos y apuntarlo a Cristo. Entonces Pablo desea informarles que su profesión de fe no es un mero sentimiento, sino una transformación interna que se demuestra a través de sus obras. Y sus obras concretas, porque fuimos salvados por buenas obras. Nuestra salvación debe impactar a nuestras relaciones, empezando dentro del hogar.
porque el hogar es donde primero nosotros deberíamos poner en práctica nuestra fe. Entonces, ¿cómo deberíamos cambiar la relación entre los padres e hijos a la luz del Evangelio? Entramos al primer punto, el versículo 20. El primer punto es niños obedezcan. Niños obedezcan. Versículo 20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Pablo está hablando con los creyentes en Cristo. Primero menciona cómo la relación entre marido y esposa cambia a la luz del Evangelio. Ya vimos eso la semana pasada con Pastor Yair. Ahora cambia su atención a los niños. Recuerden, estamos bajo el pacto de la gracia. Entonces hay normas y responsabilidades encontradas en las Escrituras a las que nosotros deberíamos con gozo someternos. Y eso significa que debe haber una diferencia de motivación y práctica entre los padres incrédulos y los creyentes, y una diferencia de comportamiento con sus hijos. Si no se puede ver o no se puede notar una diferencia entre un hogar cristiano de un incrédulo, algo está mal. Y eso no significa que un niño dentro del hogar cristiano está sin pecado y sin mal comportamiento. Al contrario, son pecadores como todos nosotros. La diferencia es la motivación y la instrucción en cómo los criamos. Los padres incrédulos pueden tener muchas razones para criar sus hijos. Amor, felicidad, es una obligación, pero el cristiano tiene una motivación, que es la gloria de Dios y para llevarlos a Cristo. El incrédulo puede tener mucho. Nosotros tenemos, es bien básico, bien simple, es lo que dice la palabra de Dios. Todo se hace para la gloria de Dios, incluyendo criando a nuestros hijos. Entonces tenemos la responsabilidad de apuntarlos a Cristo. Entonces Dios ordena a los hijos que deben obedecer a sus padres, y mira lo que dice, en todas las cosas. La palabra en griego es un verbo activo en tiempo presente y un imperativo. Entonces Dios desea que los hijos honren a sus padres continuamente como mandato. Dios te manda hacerlo. Y se va a ver diferente en varias etapas de la vida del niño, pero estamos llamados a honrar a nuestros padres. Fallamos en ver que la desobediencia en ellos es una cuestión de autoridad. Cuando un niño se rebela contra sus padres, en realidad se está rebelando contra Dios que estableció esta autoridad. No está diciendo que los padres son perfectos. Él no está diciendo eso. Hay algunos padres que son totalmente horribles y otros que son espectaculares según el mundo. Pero ¿cuál es la medida? ¿Y cuál es nuestra medida? Nuestra medida es la palabra de Dios. Nuestra medida no es lo que es bueno y malo según la cultura, es la Biblia. Entonces los padres tienen la autoridad ordenada por Dios para guiar y pastorear a sus hijos hacia el Evangelio, discipularlos. Y esa autoridad dada por Dios es la responsabilidad de los padres y deben ser ejecutados con gracia, con amor, misericordia, constancia, la palabra y en oración. Ahora, fíjate lo que Pablo no le dice a los niños. Pablo no le dice que los niños deberían obedecer de acuerdo con sus sentimientos y la cultura. No se basa en cómo te sientes o lo que dice lo externo, la cultura alrededor de nosotros. La palabra de Dios siempre será la autoridad final y la palabra de Dios dice como mandato que los niños deberían obedecer. Pablo tampoco dice los niños deberían obedecer cuando los padres son buenos con ellos. No dice eso. La obediencia no se basa en el comportamiento de sus padres, sino en obedecer a Dios. Tampoco dice que la obediencia es absoluta. Tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Pero la autoridad de cualquier autoridad siempre empieza y termina con la palabra de Dios. Ahora debemos recordar que los cristianos crían a sus hijos para la gloria de Dios, no por sus intereses propios. Tengo que decirlo otra vez. Muchos padres tratan a sus hijos como siervos.
los padres deberían proveer un ambiente de un hogar cristiano con amor, disciplina, corrección, instrucción, paciencia, gracia y oración. Y en ese ambiente centrado en el Evangelio, los niños son mandados por Dios a obedecer a sus padres. Con amor, con gracia, con paciencia y con gozo. Ahora, recuerda, en ese entonces, en la cultura romana y judía, los niños no tenían voz y se les consideraban al menos. Y el Evangelio debe impactar las formas en cómo nosotros vemos a los niños. Los niños no son una carga, una molestia, una persona para matar nuestro gozo. Son una bendición del Señor porque a través de ellos podemos glorificar a Dios apuntándolos a Cristo. Incluso si los padres no proveen un ambiente centrado en Cristo, los niños siguen siendo llamados a obedecer. Porque Dios lo dice. Y mira, una vez más, mira lo que dice. A los niños se les ordena ser obedientes en todas las cosas. Pablo no menciona en algunas cosas o dependiendo de las circunstancias, sino en todas las cosas. Esta obediencia es una demostración de amor. Lo digo una vez más, porque mucha gente no lo ven de esta forma. La obediencia es una demostración de amor. El amor no es solo un sentimiento como dice el mundo. Sí hay sentimientos involucrados, sí, sino son decisiones acompañadas con acciones. ¿Quiere verlo en la Biblia? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús acaba de explicar a los discípulos que Él y el Padre son uno y les dice, si me amas, guardan mis mandamientos. Si me amas. Si hay amor por Dios, tú vas a guardar sus mandamientos. Y la única forma de tener amor con Dios es a través de Cristo, confiando en Él como tu Salvador. En 2 de Juan 1:6 dice, y esto es amor, que andemos según sus mandamientos. Que nosotros, esto es amor, que andemos según sus mandamientos. Andemos como Él desea, porque nosotros lo amamos. La obediencia tiene todo que ver con el amor a Dios y a tus padres. Hijos deben obedecer a sus padres, porque le agrada a Dios y los ama. La conclusión obvia es que la desobediencia es una demostración de la falta de amor. Entonces, la desobediencia debe hacerse en todas las cosas. Disculpa, no la desobediencia. La obediencia debe hacerse en todas las cosas, porque lo hacemos por amor. Y aquellos que viven bajo la autoridad de sus padres, tengo que preguntar, ¿les obedecen en todas las cosas? Porque puede ser que no está de acuerdo con ellos, o la forma que te corrigen, o su actitud, pero están llamados a obedecer. Y una vez más, esto no significa que la autoridad es absoluta. No significa eso. Nosotros vamos a dar un ejemplo extremo para aclarar un punto. Los padres que ponen a sus hijos en la prostitución, y es una lástima decir eso, pero pasa frecuentemente. El niño no debe obedecer a sus padres porque viola la imagen de Dios en él, lastima al niño, lo obliga a romper la voluntad de Dios encontrada en su palabra y va en contra de las leyes de la tierra. Entonces, ser obediente tiene poco que ver con los padres y todo que ver con Dios. Y la motivación de la obediencia es amor a Dios por encima de todo. Y cuando los niños obedecen a sus padres, le agradece a Él, trae gozo a Él, porque es la forma en cual Él ordena. Lo vemos en Éxodo 20 en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos, el quinto es, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Lo vemos. Una de las raras ocasiones en que vemos a Jesús de niño es en Lucas 2:51. Mira lo que está pasando. Para darte un poquito de contexto, María y José visitan a Jerusalén. En su regreso, notaron que Jesús
no estaban con ellos. Normalmente andaban en grupos. Entonces notaron que Jesús no estaba con ellos. Así que regresaron y lo buscaron. Y después de 3 días esperando, ¿a dónde está mi hijo? Lo encontraron en el templo, escuchando a los maestros y haciéndoles preguntas. Y todo el mundo estaba sorprendido. Y mira lo que dice la palabra. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Obedecemos porque el Señor lo ordena. Jesús nos modeló y le agrada a nuestro Padre Celestial. Eso debería ser suficiente para obedecer. Debería ser suficiente que Dios lo dice en su palabra. Pero que eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo los padres deberían guiar a sus hijos? Si vamos a obedecer, la conclusión, si los hijos deben obedecer, la conclusión es que los padres deberían guiar. Entonces, el segundo punto es: padres no provocan a sus hijos. Versículo 21, padres no provocan a sus hijos. Dice el versículo 21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Pablo desea que los padres no provoquen a sus hijos. Y la idea es producir resentimiento y amargura en ellos. Primero, amargura hacia ti y, más importante, hacia el Dios que reclama servir. Dios desea que los padres sean diligentes, que tengan vidas santas y dependientes de Él. Porque cuando los padres no hacen eso, cuando ellos se distraen y hacen lo que dice la tradición, la cultura, padres pueden criar pequeños fariseos con el moralismo o pequeños paganos sin orden cuando no hay reglas. Entonces debemos depender de la gracia de Dios y su palabra. Los padres necesitan llevar la vida de sus hijos a Cristo. Y eso significa guiarlos, corregirlos y orar por ellos y llevarlos hacia el Evangelio. Es el gozo y el trabajo que tenemos. Sí, tenemos que proveer, sí tenemos que proteger, sí tenemos que guiar, alimentar, pero el punto principal es llevarlo a Cristo. Porque un día, una vez más, ellos van a salir de la casa, pero un día va a estar enfrente del trono de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver que en ese entonces y recordar que los niños eran menospreciados. Y los discípulos se molestaron por los niños porque querían ver y tocar a Jesús. Y Jesús reprendió a los discípulos y dijo: dejen que los niños vengan a mí. Parece que los niños en ese siglo, como ahora, eran vistos como un obstáculo, más como portadores de la imagen de Dios. Portadores de nuestro Padre Celestial. Y déjame preguntarle, ¿cómo ve a sus hijos? ¿Como portadores de la imagen de Dios o como un obstáculo de tu felicidad? Piensa en eso. Y para las parejas casadas que no tienen hijos y pueden, les pregunto, ¿por qué no quieren tener hijos? Porque parece que hoy día hay una tendencia a tener hijos para beneficio personal o no tenerlos porque la gente no quiere sacrificar el ídolo de yo. Hay esa tendencia, lo estamos viendo hoy día. Muchos padres, muchas personas, parejas, están sacrificando tener hijos en el altar del yo, de no sacrificar su felicidad. Los padres son llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes en su hogar de una forma. Y eso es una forma de no provocar a tus hijos a la ira, a no provocar a tus hijos a desánimo. Cuando los padres no asumen la responsabilidad que Dios nos ha dado, eso provoca desaliento en ellos. Entonces, como profetas, debemos
enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Y eso significa que primero debemos leerla nosotros mismos, estudiarla, meditarla y después enseñárselo a ellos. Y eso se manifiesta prácticamente de varias formas. Con el catecismo, enseñándole a tus hijos principios bíblicos de una forma sistemática, devocionales familiares, viendo películas sobre Dios con tus hijos, jugando con ellos, enseñándoles la Biblia, cantando alabanzas y adoraciones con ellos, predicándoles el Evangelio y viviendo una vida de santidad. Tenemos esa responsabilidad de guiar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Y déjame decirles ahora, no es el trabajo de los abuelos, la iglesia, la guardería, el colegio, para criar tus hijos en la palabra. Es el trabajo de los padres. Y cada uno de nosotros deberíamos asumir ese trabajo con gozo. Y si no quieres asumirlo, pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué no quieres hacer algo que Dios te manda a través de su palabra? Porque hay que mencionar, hay muchos padres que están dispuestos a renunciar la responsabilidad de ser profeta, sacerdote y rey de su hogar. Hay muchos padres que no quieren hacerlo. Si deseamos ver un impacto profundo de nuestros hijos con el Evangelio, debemos tener fluidez con lo que aprenden en toda área de sus vidas. Entonces, cualquiera persona con quien dejamos a nuestros hijos debe reforzar lo que estamos enseñando en el hogar. Piensa en eso. Entonces, en el colegio, en la iglesia, en el hogar, todo debería trabajar junto para reforzar la idea de Cristo, para apuntarlos a Cristo, los mandatos, para instalar el temor de Dios en ellos. Una vez más, no es cambiar su corazón, solamente Dios puede hacer eso, pero para mostrarles las verdades encontradas en la Biblia. Y para tener un impacto en ellos necesitamos un hogar centrada en el Evangelio en cada área de su vida. Los padres pueden provocar a sus hijos cuando no viven la palabra que predican y no lo hace el centro de su hogar. Entonces, ¿cuánto de ustedes pueden decir que están criando a sus hijos una vida centrada en el Evangelio? Una vida. Es un trabajo duro, es un trabajo, conlleva disciplina, pero es necesario para que se desarrollen en el temor del Señor. Como sacerdotes, debemos orar por ellos. Y aunque los padres pueden influir mucho en los niños de manera positiva o negativa, no podemos cambiarlos ni salvarlos. Entonces, cuando oramos por nuestros hijos, es una demostración que dependemos de Dios y no en nuestros esfuerzos. Nuestra tendencia es preocuparnos más con la modificación de comportamiento sobre la transformación del corazón. Entonces deberíamos orar como sacerdotes por la salvación y que Dios cambie el comportamiento negativo que vemos en ello. Pero una vez más lo digo, nuestra tendencia es preocuparnos más por la modificación de comportamiento que ver su corazón transformado con el Evangelio. Porque el comportamiento externo es un reflejo de nosotros en vez de confiar en Dios. Estamos más preocupados por el yo que pedirle a Dios para hacer algo que solamente Él puede hacer. Ahora, eso no significa que los padres dejen de trabajar. O yo oro y ya no hago nada. No, falso, a lo contrario. Trabajamos como si todo dependería de nosotros, pero confiamos en Dios como nada dependería de nosotros. Y nosotros no simplemente deberíamos preocuparnos por lo externo, aunque eso es importante, pero preocuparnos solamente por lo externo, la modificación de comportamiento sobre una transformación del corazón en Cristo, es como vestir a tu hijo en un traje o tu hija un vestido para prepararse a ir al infierno. Es ilógico. ¿Con qué frecuencia oras
para que Dios salve a tus hijos y cambie el comportamiento negativo que ven ellos. ¿Con qué frecuencia? Porque muchas veces luchamos con nuestros hijos porque nunca luchamos en oración con Dios por ellos. Entonces lo hacemos en nuestros esfuerzos. No podemos cambiarlos. Entonces confiar en Dios es importante, de suma importancia, porque muestra que nosotros dependemos de Él. Y debería ser el deseo de todos nosotros. Los padres provocan a sus hijos cuando hacen las cosas con sus propias fuerzas. Déjame decirte, cuando hacemos las cosas con nuestras propias fuerzas, evalúa tu vida. ¿Cómo termina? Normalmente no termina bien. Entonces deberíamos confiar en Dios a través de la oración. Como reyes, debemos guiar a nuestros hijos con autoridad, gracia y amor, siempre pensando en la gloria de Dios. Un buen rey depende de Dios y provee el físico, espiritual y emocional de sus hijos y su pueblo. Ahora, nosotros vivimos en una cultura donde las mujeres se encargan de cuidar a sus hijos y los hombres normalmente proveen comida y el hogar. Y dame decirte ahora, eso es totalmente afuera del plan de Dios. Las mujeres trabajan con sus maridos como líderes para guiarlos a la cruz de Cristo. Muchos padres, incluso en la iglesia, recuerda que Pablo está hablando con los hermanos en Cristo, la iglesia. Hay muchos padres que dicen que ese es trabajo de las mujeres. Pero cuando tú dices eso, está negando lo que dice la palabra de Dios. Padres, es masculino. La responsabilidad es de los padres. Las esposas son ayuda idónea. Entonces las mujeres trabajan con sus maridos como líderes. Y como un rey lucha contra los ataques del enemigo, los padres luchan con el pecado de sus hijos con la palabra y oración, guiándolos a través del evangelio. Muchos padres están dispuestos a renunciar a su autoridad porque están cansados. No me siento bien. No. Tú entra en tu hogar. Si estás trabajando todo el día, recuerda que tu primer ministerio es tu hogar. Deberías dedicarte con todo tu corazón, madre y padre, al hogar, para liderar, porque el liderazgo es una responsabilidad enorme que Dios nos ha dado. Y un rey piadoso debería preocuparse más por la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo que su agenda personal, metas y comodidades. Y los padres igual. Mira, un puritano que dijo, un predicador debería ser una transcripción de sus sermones o sus predicaciones y de la palabra de Dios. Lo mismo se aplica a los padres cristianos. Debería ser un reflejo de la Biblia. Entonces, cuando no somos profetas, sacerdotes y reyes en nuestros hogares, nuestros hijos se desaniman, se frustran. La idea es que serán heridos, resentidos, amargados, engañados por nuestra religión. Y el resultado inevitable es que los alejamos. Y no solo los alejamos de nosotros, sino del Dios que servimos. Qué triste que tantos niños abandonan la fe porque sus padres no viven el evangelio. Su cristianismo es solo por apariencia. ¿Cuánto de nosotros hemos escuchado que los hijos de los líderes, los hijos de la familia de los líderes son un desastre? ¿Cuántos padres adoran a Dios el domingo y abusan a sus hijos y esposas durante la semana? ¿Cuántos padres hablan de santidad en sus vidas y después sus vidas muestran inmoralidad, engaño y maldad? ¿Cómo pueden esperar que sus hijos se enamoren de Cristo cuando su vida ni siquiera lo demuestra? Y no lo demuestra en práctica. El hogar y su vida debe ser un reflejo del evangelio para impactar a sus hijos. Pero muchos padres se dejan. Muchos padres se
se comportan como administradores. Solo le dicen a sus hijos, hagan esto, esto y esto. Algunos padres le dan todo a sus hijos para que sean felices y no le molesten. Otros padres son inconsistentes. Un día son gozosos, otro día son constantes, un día son flojos y finalmente frustra a nuestros hijos y provoca ira, provoca desánimo en ellos. Nosotros como padres tenemos que basar nuestra crianza no en circunstancias, sino en el Evangelio. Y la mayoría de los problemas que vemos en los niños es porque, uno, son pecadores, y dos, sus padres no hacen su trabajo como rey, como profeta y como sacerdote. No asumen su responsabilidad como padre, encontrado en la palabra de Dios. Los padres tienen la responsabilidad de guiar. Y cuando los padres se acercan a mi persona y a los pastores acá, normalmente tratamos primero con los padres. Como Jesús tratando con el niño poseído en Marcos 9. Los discípulos no podían reprender al demonio. Entonces el padre lo lleva a Jesús. Y antes de tratar al niño, primero se dirige al padre. El padre. Tendemos a ser la causa principal de la mayoría de los problemas de nuestros hijos, porque no somos fieles en criarlos. Ahora, no digo que causamos su pecado. Eso es natural en ellos. Pero tendemos a influir de manera negativa o positiva porque no pensamos en la gloria de Dios, y negativa porque no pensamos en la gloria de Dios y no cumplimos con sus normas y las responsabilidades del pacto de la gracia en cual nosotros vivimos. Pablo desea que cada área de nuestras vidas sea impactada por el Evangelio, empezando en el hogar. No me diga que tú vas a predicar, un pastor, un líder va a enseñar en la iglesia y su familia está desordenada. Mira, no quiero escuchar nada de lo que dice cuando el líder y su hogar no está bien. Cada hogar es una mini iglesia a donde los padres dirigen a sus hijos, tienen cultos, lo apunta a Cristo, devocionales. Los padres tienen la responsabilidad de invertir, tomar cada oportunidad para invertir y apuntar a sus hijos a Cristo. Los padres deberían tratar a sus hijos y criarlos como potenciales hermanos y hermanas en el Señor. Deberíamos invertir en ellos. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros hoy día? Hijos, algo tan fundamental, obedezcan a sus padres. Puede ser que no están de acuerdo con ellos, pero aún si no están llamados a desobedecer, están llamados a obedecer a Dios y agradarle. Y lo que le agrada a Dios es que obedezcan a sus padres. Y es un acto de amor. Si eres mayor de edad y no vives con tus padres, hónralos, llámalos, visítalos, ayúdalos, ora por ellos, involucra a sus padres en su vida. Sus padres no son perfectos, pero déjame decirle algo, ustedes tampoco. Tenga paciencia con tus padres, como Dios tiene paciencia contigo. Ámalo, sírvelo para la gloria de Dios. Y recuerda que Cristo debe ser el centro de tu vida. Y aunque tus padres no te entienden, Dios sí. Y Él te dio a tus padres para su gloria y para tu edificación. Tú necesitas a tus padres más que tú piensas. Entonces, ¿cómo ha sido tu actitud y pensamiento hacia tus padres? ¿Ha sido positivo o negativo? Si ha sido negativo, arrepiéntate y obedezca. Y recuerden, no obedecer y tener mala actitud hacia ellos es pecado. Y puede pensar que están pecando contra ellos, lo cual es cierto, pero primero están pecando contra Dios. Siempre, cualquier pecado, siempre es contra Dios primero. No se olviden eso. Padres,
por favor, recuerden que Dios está trabajando en tus hijos, como está haciendo en ustedes. Los niños no son mini adultos. Cuídense de eso. Entonces, asegúrese de que sus expectativas sean apropiadas para su edad. Sea un estímulo y un consuelo para ellos. Háblales con la palabra de afirmación, la palabra de Dios, con amor y ternura. Ama a tus hijos con palabras de acción, una vida centrada al Evangelio. Y padres, por favor, debería enseñar a tus hijos a escuchar. Es parte de tu trabajo. Es bíblico. A controlar su lengua. Es bíblico. A tratar a otras personas con amor del Señor. También es bíblico. Y sus hijos son mayores. Enséñales a discernir la voluntad de Dios. A manejar su ira. Y a resistir la presión del mundo. Que ellos sí o sí van a experimentar. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra. Lo que Dios requiere de los padres es que edificamos a nuestros hijos a través del Evangelio y vivamos de acuerdo con la verdad que predicamos. Los padres solteros tienen la misma responsabilidad, pero recuerdan que no están solos. Tiene la iglesia local para ayudarlos. Y las cosas van a ser más difíciles, no te voy a mentir, pero Dios nos equipa para la buena obra que nos ha preparado. Si necesita ayuda, no tengas miedo de pedírsela al cuerpo de Cristo. Muchos padres solteros sufren por su orgullo y nada más. No quiero preguntarle a fulano o al fulano de tal que me ayuden, porque ¿qué van a pensar de mí? Eso no es bíblico. No están solos. Recuerden eso. Abuelos tienen el privilegio de corregir todos los errores que han cometido con sus hijos en sus nietos. Porque nosotros sabemos que no existen padres perfectos. Los únicos padres perfectos son aquellos que no tienen hijos. Entonces, apoya a tus nietos para apuntarlo a Cristo. Apoya a tus hijos en la crianza de tus nietos para la gloria de Dios. Pero recuerden que no están bajo tu autoridad. Hay muchos abuelos que quieren quitarle la autoridad a los padres. Eso no es tu trabajo. Tu trabajo es para apoyar a tus hijos en la crianza de tus nietos. Hazlo con amor, hazlo con gozo. Pero recuerda, es la responsabilidad de ellos. No le quita la autoridad. ¿Cuántos abuelos he visto quitar la autoridad y hablar mal del papá o de la mamá? Eso no es bíblico. Y la pregunta es que tenemos que hacer, ¿está edificando a tus hijos en Cristo o lo están aplastando con tu actitud y dureza? Tengo que hacer esta pregunta. Medita sobre eso. Los niños, como los adultos, son imperfectos. Van a pecar, pero nuestras emociones no deberían gobernar la forma en cómo nosotros guiamos o corregimos a nuestros hijos. El Evangelio debe hacerlo, no las circunstancias. Entonces recuerden que ustedes también luchan con el pecado como los padres. Todos nosotros, los niños y los padres, luchan con el pecado. Entonces, padres, muéstrale la gracia, la misericordia, la paciencia de nuestro Padre Celestial a nuestros hijos diariamente. Mira lo que dice Spurgeon sobre la crianza de los niños. Él dice, las voces de la infancia resuenan a lo largo de la vida. Lo primero que se aprenden es generalmente lo último que se olvida. Lo que le enseñamos ahora suele ser lo último que se olvide. Entonces, críenlos en el temor del Señor y apúntalos a Jesucristo como su Salvador. Hagan todo lo que pueden hacer para que tu casa, tu hogar, pueda ser un centro del Evangelio. Predica el Evangelio, habla de Cristo en la mañana, en la tarde, cuando caminan. En realidad, viviendo Deuteronomio capítulo 6.
Y si está escuchando y todo lo que escucha es nuevo, yo deseo, nosotros como iglesia deseamos que tenga una buena familia que le agrada al Señor. Pero si tú solamente sigue las reglas e ignoras la relación con Dios, tendrá una buena familia que se irá al infierno. Una relación con Dios solo puede suceder si Cristo es el centro de tu vida. Entonces arrepiéntate de tu pecado hacia Dios y confía en el Salvador que es Jesucristo. Porque Jesús toma tus pecados y te dará su justicia si te sometas a Él como tu Señor, Salvador y Rey. Y esa es la palabra clave, someterte. ¿Qué vale que tus hijos lleven una vida exitosa, tu familia es exitosa, tú eres exitoso en tu trabajo, en todo lo que tú hagas, eres exitoso, pero finalmente va al infierno? Entonces, como iglesia, yo oro que Dios nos concede familias bíblicas donde maridos, esposos e hijos juntos glorifican a Dios y proclaman el Evangelio hasta los fines de la tierra, proclamándolo y viviéndolo en sus familias. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas y que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por tu fidelidad y tu paciencia con nosotros. Guíanos, Padre, para obedecerte. Ayúdanos, Señor, para reflejar nuestras vidas, a ver si en realidad estamos obedeciéndote en la área de criar a nuestros hijos y los hijos de obedecer a sus padres. Perdónanos, Padre, y ayúdanos para gozarnos de tu corrección y tu amor por nosotros, porque tú corriges a tu Hijo que ama. Gracias, Padre, por tu fidelidad y tu paciencia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos guíe hoy día y que nosotros podemos continuar glorificando su nombre. Bendiciones, hermanos. Profundo amor del Padre Dios, tan amplio e inmensurable, que dio a su Hijo por hacer tesoro despreciable, ardiente pérdida y dolor, su rostro el Padre aparta, mas hijos a la gloria trae, la herida que le marca. He aquí el hombre en la cruz, a hombros mis pecados, y escucho con pesar mi voz, unirse a cada extraño. Mi culpa le retuvo allí, la obra completando, me imparte vida por morir, ya todo es consumado. De dones no me jactaré, por fuerte ni por sabio, de quien murió me gloriaré, Jesús resucitado.
Gracias, bendito Dios. Gracias, misericordioso Papá, por este hermoso día. Gracias, bendito Señor, por habernos permitido, Señor, estar congregados, Señor, para escuchar tu bendita palabra, Señor. Oh, qué gozo es, Señor, poder comprender, Señor, tu voluntad. Es dicha y gracia, alegría y verdad, Señor. Gracias, bendito Papá, por habernos explicado cada porción de tu bendita palabra, Señor. De verdad lo necesitábamos escucharlo. Gracias, Señor misericordioso. Gracias, bendito Dios. Guarda, Señor, a tus hijos, Señor. Guarda esta congregación de la gracia, Señor. Bendito Dios. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Leamos juntos. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén.